que mi amor sea decirte sí hasta el final. En este viernes compartimos este día de contemplación de la infancia de Jesús, su vida oculta, y nos detenemos en la expresión que utiliza Lucas en 2:51-52, después de encontrar a sus padres al niño en el templo, se repite la expresión que aparece también al pesebre, cuando cuentan a María lo que se decía del niño, lo dicen los pastores, ella guardaba todo en su corazón, guardaba en su corazón. Y tal vez esto nos ayude para meternos dentro de la contemplación de la infancia de Jesús, de la adolescencia y la juventud de Jesús, de la vida oculta de nuestro Señor, donde el silencio es el que prima y se nos abre el corazón, como dice Fiorito, a la contemplación imaginativa, dando lugar a todo lo que aconteció en aquel terruño sencillo, simple de Nazaret, entre la cocina y el trabajo en la carpintería y los servicios que Jesús y José prestaban en la comunidad. Guardar en el corazón y detenernos allí. Tal vez sea de esos días para volver al corazón, como dice el Papa Francisco de Dilexis Nos en el número 9, volver al corazón. En el mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón, apuntar hacia allí donde cada persona de toda clase y condición hace su síntesis, allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de todo lo demás, potencias, convicciones, pasiones. Nos movemos en una sociedad de consumidores seriales, dice Francisco, que viven al día dominados por el ritmo, los ruidos, las tecnologías, sin mucha paciencia para hacer los procesos de la interioridad que requieren de eso, de tiempo, que siempre es más que el espacio. Darle tiempo al corazón es la propuesta para este día de contemplación de la infancia, la adolescencia y la juventud, del tiempo oculto de Jesús por más de 30 años en Nazaret. Él vivía sujeto a sus padres, dice el texto de Lucas, ¿no? Para entender el alcance de este verso 51 del capítulo 2, importa mucho observar la función literaria que ocupa esta expresión. La mayor parte de los episodios de la infancia concluyen con una breve noticia que anuncia un cambio de escena. Por ejemplo, después de la anunciación de Zacarías, cumplidos los días de su servicio, volvió a su casa. Lucas 1:23. Después de la anunciación a María, y se fue el ángel de junto a ella, dice Lucas 1:38. Después de la visitación, María permaneció unos 3 meses y se volvió a su casa. Después del nacimiento de Jesús, los pastores volvieron, dice Lucas 2:20. Tras la presentación del niño en el templo, cumplido todas las cosas, se volvieron a Nazaret, dice Lucas 2:39. En total, con 2:51, 6 fórmulas de conclusión que terminan el cuadro con la recomendación de la partida. Es un modo que tiene Lucas, ¿no? Que nos lleva a esto, ¿no? Cuando ocurre algo que tiene un valor importante, siempre es muy, muy necesario volver, ¿no? Volver a lo esencial, volver a los lugares que nos permite rumiar lo vivido con tanta gracia e intensidad. Son los lugares del reposo donde el alma necesita de tiempos, que es más que el espacio, de tiempos para madurar lo acontecido. Lo que no es discernido en la vivencia, por más intensa que sea, y no es capturado en el lugar del corazón, lo que no pasa por el corazón es como si no hubiera acontecido, ¿no? Siempre es muy importante todo lo vivido, pasarlo por el corazón. Y ahí hacer la zaranda, ¿no? Para ver qué es de Dios, qué no de Dios. Siempre cuando hablo de la zaranda me conecto con mi padre, que le encantaba para este tiempo del año y después también en la primavera sacar toda la tierra de los canteros y zarandear. Tenía su zaranda él,
se había hecho hacer con el carpintero su zaranda, y con la pala tiraba toda la tierra hasta que quedó una tierra pura. Y los bulbos y las cosas que se habían juntado de las lluvias y de los yuyos quedaban afuera. Quedaban afuera. Y si algún bulbo servía plantita, la volvía a poner, y si no, se renovaba. Esto es volver, esto es ir al corazón. Es como ir al corazón para rumiar, para gustar, para distinguir, para separar, para verdaderamente discernir. Pareciera como que este ojo que ofrece Lucas al comienzo del Evangelio es el que nos permite ingresar sobre la vida de Jesús en el ángulo de la sabiduría, del sabor por la vida y de la capacidad que nos da Dios en el corazón, por gracia del Espíritu Santo, de tener este ejercicio de zarandear para encontrarnos con lo bueno. Él estaba sujeto a esto, ¿no? A esta vivencia, a este modo de vivir. Es decir, vive sujeto a este estilo, a este modo casero, a esta forma simple, sencilla, amigable, familiar de vivir, ¿no? Es el ámbito del hogar donde esto ocurre, este gusto por vivir. Por eso hay que poner siempre en sintonía esto de estar sujeto a con la sabiduría. Vivía sujeto a la sabiduría de sus padres, y por eso él crecía en sabiduría y en gracia. Porque la sabiduría era lo propio del estilo de Nazaret. Es decir, la gracia de poder encontrar caminos, los que los llevaron a Egipto, los que los hicieron volver de allí, los que los ponen en marcha en lo de todos los días para el servicio, mientras este secreto de mesianismo de Jesús va madurando. De ti nacerá el Cristo. Ella lo tiene en su corazón a esto, y José lo sabe. José lo sabe, que esto que se ha engendrado no es de él, es del Espíritu Santo. ¿Qué se hace con esto en el corazón sino gustarlo, detenerse frente a ello? Hay una consigna que Ignacio da y que puede servirnos para esta ejercitación de gustar interiormente, que es esa justamente. No está en mucho a hablar lo que arte satisface el alma, sino el gustar interiormente lo que de Dios viene. Y en ese gustar, discernir. Y en ese discernir, ir eligiendo en Dios el modo sabio de vivir. Gracia de sabiduría pedimos para esta ejercitación, porque es justamente desde esa sabiduría donde vamos a encontrar qué quiere Dios. No es una idea que se te viene al corazón, ni una ocurrencia de un Dios que de golpe se levantó y se le ocurrió esto para vos. Es el gustar el plan, el proyecto que Dios tiene para tu vida, y el disfrutarlo interiormente, el saborearlo interiormente, sentir gusto por eso que Dios te propone. Es justamente el ejercicio que queremos hacer partiendo. Bueno, el texto dice, él crecía en sabiduría, en esto que decíamos recién, y en gracia. El versículo 51 constituye como la conclusión, 251, del episodio de la peregrinación de la familia Nazaret. El versículo 52 considerado como una conclusión general del Evangelio de Lucas, en lo que hace a la infancia. Esta conclusión había sido iniciada al fin de la historia de la presentación. El niño crecía y se fortalecía, estaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él, dice Lucas 2:40, cuando el niño es presentado en el templo. Noticia de este género también se da al final de la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Ahí en 1:80, si te acuerdas, dice, el niño crecía y era fortalecido en el espíritu, el predecesor. Son como notas generales que nos deja Lucas de un resumen, en pocas palabras, del desarrollo de un niño con historia al que tenemos que detenernos, sobre el que hay que detenerse. Y de esto se trata en estos días de oración frente a la contemplación de la infancia, detenernos, ¿no? Imaginarnos cómo es ese crecimiento, Jesús niño, en brazo de la Virgen,
Jesús ya en casa después de haber estado en Egipto, volviendo a Nazaret, volviendo y estar allí, siendo amantado por ella, acompañado de la mano, aprendiendo a caminar, aprendiendo las primeras palabras, las primeras oraciones. Nos ayuda eso, ¿no? Detenernos frente a eso y gustar de eso. Se va haciendo grande y bueno a los ojos de Dios y de los hombres. Dice 1 Samuel 2:26, hablando acerca de Samuel. Acerca de Samuel. Lucas expresa con mucha concreción y con alguna orientación este crecimiento. Bueno a los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, es la madurez que Jesús va tomando en gracia, sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Muestra este progreso en el proceso de manifestación de Jesús. Todo esto empieza como a verse también a la luz de la sorpresa que los padres tienen cuando Él se queda en el templo. Acá, ¿qué es esto? Te estábamos buscando. ¿Dónde estaba? ¿Acaso no tengo que dedicarme yo a las cosas de mi Padre? ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta para semejante angustia, responsabilidad, incertidumbre! Claro, a los 12 años, Jesús, que ya tiene la edad de la madurez para la tradición judía, empieza como a mostrar esa madurez, ese crecimiento. Y por eso, cuando uno va sobre sí mismo y sobre la vida de los demás en el espíritu y la madurez cristiana, evangélica, humana, tenemos que ubicarlo en esos procesos. Esto que Francisco insiste tanto sobre no detener los procesos, dejar que las cosas entren, se procesen, se elaboren, se maduren y crezcan en el tiempo. Por acá Virginia se comunica desde Buenos Aires, dice que le gustaría comenzar los ejercicios, recién escucha, dice, ¿cómo hago si no pude todavía iniciar? ¿Cómo me pongo al día? No. Hoja cero, dice. Claro, es empezar con lo que te damos hoy, con Bien. eso empieza, punto. Después ahí, no es que hay que volver para atrás y empezar, no, empezás ahora, haces lo que podés hacer ahora. Bien, con la Eso. indicación, los puntos de Porque hoy. hay gente que lo hace los 30 días, otros que lo hacen 4 días, otros que lo hacen 3 días, otros que lo hacen 20 días, otros lo hacen 5 días, después hacen más adelante 3 días. Tranquilo, como lo que más se pueda. No nos autoexigimos. Doy una indicación para el fin de semana, como lo hacemos todos los viernes. Es bueno repetir algunos de los ejercicios, siempre buscando querer encontrar lo que Dios va suscitando en el corazón, ¿no? Y en eso, bueno, el llamado a la conversión que Dios nos hace, es muy, muy saludable encontrarse con esa llamadita. ¿Cómo repetimos los ejercicios? Porque hubo mucha gracia en un ejercicio que hicimos y dijimos, acá hay que seguir, acá hay agua, vamos a poner una canilla para sacar el agua, digamos, ¿no? O dice, no, acá no encontré, pero me dijeron que hay agua, entonces sigo perforando hasta que encuentro agua. Quiere decir, hago un ejercicio donde hubo mucha gracia, un ejercicio donde no me encontré con lo que estuve interrumpido, porque estuve seco, porque estaba tentado, porque fue un día difícil. Lo importante es volver sobre ese ejercicio, porque no lo pude disfrutar, o sobre uno que disfruté mucho, cada uno elige, según el alma. Si estamos un poquito secos, yo diría que vayamos sobre lo que nos hizo bien. Si estamos bastante consolados, vayamos uno donde no nos fue tan bien, para con consuelo ir a buscar el agua que nos falta.